¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿Amén? ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año, o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará. Pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiende o solo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leemos? No, quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental, que tiene toda clase de creencias. Pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, la cual explicaré. Al leer la Biblia, ¿usted diría que medita, o sea, piensa al respecto? ¿Hace preguntas como, Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé que lo pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá, bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues, ¿quién lo escribió? ¿Dios Todopoderoso? ¿No sabía él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir, bueno, Dios no habla hoy, habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí. Porque nos ha dado su palabra, la ha preservado para que cada generación desde que habló pueda oírla de alguien o pueda leerla hoy o escucharla de algún otro modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, que era la manera de David decir, pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es su promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, por escuchar a Dios, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido, o sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento, porque he guardado tus mandamientos, o sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga. Señor, entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos. Lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le pregunto, si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies, ni luz a su camino, ¿qué lo es? ¿Puedo decirle qué? Todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir. Pero el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El rumbo que tome será conforme a la palabra de Dios. Entonces pregúntese, ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo? ¿Estoy aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios? Le dicen que le urge esto y aquello y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso o cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿cierto? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y mire, la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré. Porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano, anótelas de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje, y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido, a menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia. Pero no es, voy a hacer mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piensa en esto, habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo, Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome? Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente. Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero de eso que preste mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida porque es allí donde recibe dirección clara. En cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprar, qué no comprar. Meditar, enfocarnos en el único Dios, Jehová Dios, quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Segundo, quien está dispuesto a darnos guía en la vida si estamos dispuestos a escucharlo.
Entonces, cuando aprendemos a meditar, ¿qué sucederá? Mire, es una forma de vida. Que estemos en una relación con Dios en la cual meditemos y esperemos en Él y tengamos esos momentos en los que dejemos todo a un lado para escucharlo. ¿Y cuáles son los resultados? Escríbalos. Primero que todo, calma nuestro espíritu. ¿Está preocupado? Llega tarde a casa, el tráfico estuvo terrible, todo el mundo en su trabajo dice y hace cosas que le desagradan o le incomodan. La meditación tranquiliza su espíritu, o sea, la meditación nos calma. Cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué clase de día he tenido, etcétera? O quizás has recibido malas noticias. Dios calmará su espíritu. Lo ha prometido. Segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él en lo que nos concierne. Cuando comenzamos a pensar como Dios en cuanto a lo que nos preocupa, de inmediato hay un sentido o grado de paz, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer, entiendo y sé qué hacer. Te dirigiré, te guiaré, no te preocupes, confía en mí, no te preocupes, confía. En tercer lugar, aumenta nuestra energía. Usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Todo. Recuerdo muchas ocasiones a lo largo de los años en las que desperté un domingo en la mañana y me puse de rodillas y oré, Señor, necesito que me ayudes. No voy a poder predicar, tendrás que ayudarme, pero no tenía un pastor asociado, o era yo o nadie, y me esperaban y casi ni podía levantarme de la cama. En algún momento, en ese instante y al momento preciso, Dios me levantó, me vistió, me alistó, repasé el mensaje, me alentó y prediqué como si nada hubiera pasado. Puedo decirle, Dios sabe cómo darnos la clase de energía que necesitamos, porque Él sabe cuál es la necesidad. Ahora, mucha atención. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria y sin duda conforme a su tiempo. Lo que deseo que veamos es que Dios es personal. No es algo en el cielo. Dios es un ser personal e íntimo quien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entra en nuestro corazón mediante su Espíritu, lo prometió. Y algo que promete es darnos dirección, paz, calma, devoción en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharlo. Así que tendremos energía. Dios sabe cuándo estamos agotados. ¿Sabe cuándo necesitamos energía divina? Algo maravilloso de Dios es que, piensa en esto, Él sabe lo que necesitamos y es ilimitado para darnos justo lo que necesitamos, en lo que sea que estemos pasando en la vida. Y piense también en esto. La meditación purifica nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Solo esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros sacará a la luz el pecado en nuestro corazón. Quizás usted piense, Señor, nada está funcionando bien. Dios sabe por qué no. Y esto es lo que hacemos. Mucha atención. Llamamos a nuestros amigos, llamamos a quienes sabemos que estarán de acuerdo con nosotros, quienes se compadecerán de nosotros. Oh, válgame, cuánto lamento que no estés bien. Nos encanta dar lástima. Y nos encanta que nos digan, bueno, eres cristiano y sin duda Dios, y así siguen. Dios sabe cómo purificar nuestro corazón. Necesitamos ir a Él y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. O Señor, sí lo entiendo y estoy necesitado. Necesito que me ayudes. Y Dios le mostrará lo que sea que haya en su vida que no debería estar. Dios siempre le guiará en la dirección acertada, la cual es, primero que todo, acudir a Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado, muéstrame con exactitud qué hacer. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacer ¿qué? Limpiarnos de toda maldad.
tenemos esa promesa. Y pienso en cómo Dios purifica nuestro corazón. Nos da una promesa inequívoca al confesar. Y confesar significa estar de acuerdo con Él. Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, o sea, sí lo hará. Siempre, siempre. Alguien dirá, pero usted no sabe lo que ha hecho. Esto sé, cuando Cristo fue a la cruz, mucha atención, eso hizo posible que Dios dijera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que purifica nuestro corazón. También amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor y lo escuchamos y leemos la palabra, ¿qué sucede? Tenemos una percepción ampliada de quién es Dios. No me refiero al tamaño, sino a la capacidad de nuestro Dios amoroso, quien puede perdonarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente orar y dicen, ¿sabe? Ni siquiera merezco perdón. Seguro que no. Nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino se trata de que Dios saca nuestro corazón a la luz y nos ayuda a ver lo que hay allí y amplía nuestra percepción de Dios. Dicho de otro modo, cuando usted se disponga a orar, comenzamos a ver cosas de Dios que no veíamos antes. Dicho de otro modo, ¿cómo a Dios podría interesarle esto? En ocasiones le he dicho a la gente, si quiere dirección, pídasela a Dios. ¿Y cuántas veces les he escuchado contestar, si usted gasta dinero, a Dios le interesa? Si vive en pecado, o sea, mire, de la A a la Z en el alfabeto, le interesa a Dios. Así que al decir, pues Dios no podría interesarse en mí. Claro que sí. Él lo creó. Dios le creó. Usted tiene un alma. Pasará la eternidad en algún lado, no importa cuán larga o corta sea la vida. O sea, ¿se interesa a Dios personalmente en usted? Sí. Él sabe el día en que nació y le conoce desde antes de que naciera. Dios sabe el día y la hora en que el reloj marque su último segundo, tic, y ya no estará. ¿Acaso ya Dios lo sabe si así es? Él es Dios admirable, maravilloso y santo, quien desea lo mejor para nosotros. Y la mejor manera de vivir es hacer de la meditación de nuestra relación con Dios parte vital de nuestra vida. Purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva de Dios, aumenta nuestro amor por Dios. Pasa esto, al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, al leerla, por ejemplo, creo, y quizás esto despertó más amor por Dios, creía en Él, pero quizás este versículo suscitó en mí más amor por Dios que cualquier otro versículo. Cuando Josué le pidió dirección, y aquí Dios le dijo que tomaría el lugar de Moisés, y Josué tenía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo, bueno, mira, vamos a derribar los muros de Jericó. No, lo que le dijo fue, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese versículo bíblico, antes de predicar mi primer sermón, como es natural, estaba un tanto nervioso, de hecho, quizás muy tenso. En la iglesia donde crecí, y nadie le cree a uno si dice de niño que Dios le ha llamado a predicar, pero tuve la oportunidad. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, quiero que leas este versículo. Ese versículo me dio la valentía y el entendimiento de que no importaba lo bien o mal que lo hiciera, ni lo que pensaran o no de mí, Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Él prometió ayudarme en esto. Le digo algo, esta es la clave de la meditación. Si medita en la palabra de Dios, vendrán momentos en su vida o circunstancias en las que Dios le volverá a llevar a un pasaje leído y usted dirá, sí, Señor, gracias, gracias. Porque en ese momento dejó a un lado todo lo demás, recordó o escuchó y volvió a leer lo que Dios le había dicho y su fe se disparó. La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice, lo esperamos en cualquier momento o necesidad en la vida. Dios estará allí para darnos dirección en la vida.
Está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Desde luego, nos hace más sensibles a la autoridad del poder de Dios. O sea, por la meditación nos volveremos más conscientes ¿de qué? De su autoridad y su poder en nuestra vida. No me atrevería a pararme aquí un domingo, abrir la Biblia y proponerme predicar un mensaje a menos que sepa que todo es de Dios y nada mío. Por eso el orgullo es tan devastador que dice, puedo hacerlo yo. El orgullo es destructivo en cualquier área de la vida. Es devastador. Se trata de humildad, de estar conscientes de que necesitamos a Dios y reconocer que al estar en necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades, no la mayoría conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él posee. Una persona es insensata si no medita en Dios. Es la clave para todo. Además, fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, vemos que cuando todo lo demás se ve mal, se ve tormentoso, parece que no hay otro modo. Y recuerdo muchas ocasiones en mi vida cuando pensé, Señor, solo tú puedes manejarlo. Momentos muy críticos, Señor, solo tú puedes manejarla esto. Pero confío en ti. Mire, Él está dispuesto a venir a nuestro rescate en cualquier situación. Si andamos en su voluntad, está dispuesto. ¿Por qué? Porque le da gloria y honor. Quizás usted diga, Señor, solo tú puedes hacer eso. Hemos glorificado a Dios al esperar y luego al anticipar y luego verlo hacer su obra en cualquier situación que enfrentemos. Y algo más aquí. Fortalece nuestra fe, como es natural, y nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Nada logra eso más que la meditación. Al apartar tiempo para leer la palabra de Dios y hablar con Él, ¿qué hace? Nos concientiza más de su presencia y de las posibilidades. Vemos en la palabra cómo obró Dios en la vida de David, cómo actuó en la vida de Josué. Pasamos por la palabra de Dios. Por último, diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escuchando a Dios, viéndolo obrar en nuestra vida, ¿qué sucede? Hay gozo. ¿Por qué hay tal gozo? Porque tenemos un maravilloso sentido de reconocimiento de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que deseo decirle esto. El suceso más importante en su vida, en cualquier momento, desde el instante de su salvación, es el tiempo que pasa a solas con Dios. Ya sea leyendo su palabra o hablando con Él, es muy importante leer la Biblia. Es decir, nada es tan importante como dejar todo a un lado y estar a solas con Dios. Dicho de otro modo es así. Físicamente es como meterse en un closet. Ya han sellado la parte inferior de la puerta, no hay luz, está en oscuro total, todo oscuro. Aprender a meditar en Dios es como estar en plena luz. Dios abre la puerta y nos muestra cosas que no veríamos de ningún otro modo. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios como para pasar con Él ese tiempo que estoy dedicando a hacer o escuchar o a ver algo más? Dios es maravilloso. Y la verdad es que muchas veces me siento del todo incapaz de expresar cuán maravilloso es. Puedo hacer eso mejor dándole una ilustración de cómo actúa Dios en nuestra vida. Mire, Dios no tiene prejuicios ni favoritos. Quizás alguien diga, bueno, pastor, esto, aquello y lo otro. No. Ser pastor no tiene nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver es la verdad de la palabra de Dios, que es aplicable y disponible para todos sin excepción. La meditación bíblica es un hábito impactante, fructífero y alentador que debemos desarrollar porque lo cambia todo. Amén. Padre, te amamos y te alabamos, no por lo que haces, sino por quién eres.
Te pido que grabes este mensaje en el corazón y en la vida de todo el que lo escuche hoy, mañana y en años venideros. Es la verdad. Es el aspecto más importante de nuestra vida, porque determina todo lo demás. Haz que estas verdades sean más claras que el agua. Te amamos y te alabamos. Y te pido que grabes este mensaje, que quede arraigado, ligado, cimentado, Padre, en el corazón de todo el que lo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Y hay muchas madres. Algunas son buenas, otras no tanto. Pienso en las madres y en cuán importantes son para toda la sociedad. Todos hemos tenido una. Y gústele o no, usted tiene una madre. Tal vez la haya amado o no, pero tiene una madre. Y cuán valiosas son a los ojos de Dios. Así pues, con eso en mente, vayamos a 2 Timoteo, al primer capítulo, y veamos el primer versículo de esta segunda epístola a Timoteo, y fíjese lo que dice. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, debido a esa relación, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le escribió a Timoteo, pues quizás estaba un poco desanimado con su trabajo en la iglesia. Entonces, con ese pasaje en mente, pienso en ¿cuáles son las cualidades de una madre consagrada? ¿Cómo es una madre consagrada a Dios? Podemos hablar de madres hermosas, madres pudientes, madres jóvenes, toda clase de madres, pero ¿qué es de una madre consagrada? ¿Quiere decir que es perfecta? No, no lo es. Pero significa que tiene una cualidad que la distingue de la mayoría. Una madre consagrada a Dios. O sea, es una madre que ora y lee la palabra de Dios. Quizás no siempre lo haga diario, pero tiene esa costumbre en su vida. Tiene ese hábito porque aceptó a Cristo como su Salvador personal, cree en la palabra de Dios y sabe que las instrucciones bíblicas la ayudarán a ser mejor esposa, mejor madre cuando vengan los hijos. No solo eso, sino que influirá en ella para todo. Influirá en su forma de vestir, su forma de ser, cómo trabaja la clase de esposa que es y la clase de madre que será. Y esa es la meta de Dios para cada madre, que sea consagrada, no perfecta, sino consagrada. O sea, que su conducta, su carácter y su conversación sean acordes con la palabra de Dios. No significa que sea como alguien más, ni que se parezca a alguien, ni que haga lo que hace alguien más. Es una mujer consagrada y su vida está arraigada en la Biblia y en la oración. Por eso hace tan buena labor al criar a sus hijos, porque son reflejos suyos. Segundo, pienso en esta clase de madre, que es una madre que ha aprendido a confiar en Dios para todas sus necesidades en la vida. Porque al leer y pensar, al orar y meditar en la palabra de Dios, ha reconocido las promesas de Dios. Él ha hecho muchas promesas en su palabra respecto a suplir necesidades, no solo físicas o materiales, sino también las emocionales. Una mujer, una madre, tiene necesidades emocionales que los hombres no entendemos bien. Nos gustaría entenderlas mejor, pero así creó Dios a la mujer y así es ella. Entonces, una mujer que ama a Dios, lee su palabra, confía en Dios para cada necesidad,
No habla de ser pobre ni habla de tener menos que. Habla de la suficiencia de Dios para su vida. Nunca escuché a mi madre hablar de ser pobres. Y sí lo éramos, pero ella nunca lo dijo. Nunca lo mencionó, no pensaba en pobreza. Agradecía a Dios los $9.10 que ganaba a la semana en el telar. Nunca hablaba de ser pobre ni inferior, nunca se comparaba con nadie, no tenía esa actitud, confiaba en Dios. Creo que una tercera cualidad de una madre consagrada es generosa con otros. Así era mi madre, muy generosa. Recuerdo cuando casi no teníamos nada, siempre dábamos algo a alguien. Cuando salían de nuestra casa, les daba algo. Un corazón generoso no es egoísta. Un corazón generoso piensa en otros porque a veces lo único que uno tiene para darle a una visita es una palabra de aliento. Piensa en lo impactante que es eso. A veces una palabra de aliento es mucho más poderosa que el dinero o alguna posición en la vida, pero dice algo de su carácter, algo de su identidad, algo de su espíritu, algo de su forma de ser. O sea, una madre consagrada a Dios es generosa con otros y sabe lo que es la generosidad y sabe que al halagar a alguien lo hace de forma que tiene un efecto especial, es edificante. Todo el mundo lo necesita. Nadie quiere que lo destrocen. Y no solo eso, si una madre puede, será generosa con sus hijos y con su esposo y con otras personas. Al pensar en eso, considero cuántas veces vi a mi madre darle algo a alguien que venía a vernos, no sé lo que era, pero es como que si no podía dejarlos ir sin darles algo. Recuerdo que a veces venían niños a tocar la puerta en los días de la Gran Depresión, tocaban la puerta y nos preguntaban si teníamos pan. Tal vez no nos sobraba, pero mi mamá les daba un pedazo, sea que lo tuviéramos o no, así era ella. Era una mujer generosa, y la generosidad es una cualidad agradable a Dios. No es lo que pueda hacer por mí, lo mío y mi ego, por mi familia, sino que pueda hacer por otros. Esa es una actitud como la de Cristo. Eso quedó tan arraigado en mi vida que incluso ahora, si va a mi casa, sin pensarlo, sin tener que decir, tengo que acordarme de esto, es parte de mí. Antes de irse de mi casa, le ofreceré algo. No sé lo que sea, y ¿sabe qué? La generosidad es buena para todos, piénselo. Es buena para uno darse de sí, es bueno para quien tiene necesidades, pero no pensamos en ser generosos. Es una cualidad muy importante de una mujer consagrada. Asimismo, una mujer consagrada obedece a Dios. Obedecerá a Dios por varias razones. Una de ellas es porque sabe que su obediencia a Dios es de provecho para ella. No solo la beneficia a ella, sino también a sus hijos, como a su esposo. Entonces, al pensar en obedecer a Dios, me ha escuchado decirlo una y otra vez, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso es esencial en la vida. Es esencial. ¿Qué decimos además de eso? Obedecer a Dios, quien es omnisciente, omnipresente, omnipotente, con todo poder, amor, confianza, puede suplirlo todo. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Mire, si dejamos las consecuencias en sus manos, no tenemos que preocuparnos. Una mujer consagrada a Dios tendrá una actitud de obediencia a Dios, por lo que no se preocupará por mucho, sino que será una persona temerosa de Dios que reflejará a Cristo. Creo que podríamos decir que otra cualidad de una madre consagrada a Dios es que perdona. El perdón es esencial. No solo la Biblia nos enseña a perdonar, sino, piensa en esto, mucha tensión. Las personas rencorosas viven en estrés, viven en tensión. No importa qué más hagan, que se vea o se sienta bien, lo que sea. Una actitud rencorosa es un espíritu de tensión y estrés. Ahora quizás alguien diga, bueno, no sabe con quién vivo yo. Pues no sé con quién vive, pero sí sé que Dios, quien vive en usted, si es seguidor de Cristo,
le ha dado la facultad de perdonar a cualquier persona. Pero todo el asunto del perdón es parte vital del ambiente familiar. Poder perdonar, porque todos hemos pensado que nuestros padres no nos perdonaban, o hemos pensado que de alguna manera nos trataban mal, pues yo no merecía eso. La verdad es que quizás todos merecíamos más de lo que recibimos. Pero el perdón es la actitud de un seguidor de Cristo. Mire lo que Él perdonó. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, que es lo que el Señor Jesucristo promete que hará. Entonces, en su hogar, ¿hay espíritu de perdón allí? Porque mire, siempre habrá tensiones en ciertos aspectos de la vida, que si no permite que su hijo maneje este auto o aquel otro, su esposa no recibió esto o aquello, así se acumula la tensión. Si no puede perdonar, vivirá en estrés, no importa quién sea, ni lo que tenga, ni cuánto tenga. Si no perdona, vive con estrés y este llega a la mente y al corazón. No lo necesita, Dios no quiere que lo tenga. Y el perdón es la clave para eliminarlo de su vida. Luego pienso en la actitud de perseverancia. Quizás diga, ¿eso qué tiene que ver con esto? Perseverancia significa persistir, que sigo haciendo lo que estoy haciendo hasta que lo termine y no dejar las cosas a medias. Recuerdo a mi mamá, si yo dejaba un par de pantalones tirados, decía, recógelos. O si dejaba algo fuera de lugar, arréglalo. O sea, después de comer, ella nunca dejaba la mesa hecha un desastre. Perseverar significa que sé lo que debo de hacer y lo hago. No espero que alguien más lo haga, me encargo yo. Creo que esa es una clave en la vida que a menudo la gente olvida. Quienes tienen logros en la vida son persistentes. O sea, si esta es la meta, haré esto y lo haré hasta que lo lleve a cabo. No me voy, no dejo de hablar, no dejo de amar, no dejo de aceptarte, no me rindo porque las cosas no salgan a mi manera. Perseverancia significa que Dios nos ha dado vida, nos ha enseñado qué hacer al pasar por adversidad. No me rindo ni claudico. Y creo que eso es muy difícil para mí, que alguien se rinda cuando uno ha dado lo mejor y por alguna razón no lo valoran, o cualquiera que sea el caso. Pienso en las veces en las que tuve que ponerme de rodillas y pedirle a Dios, Señor, no deje que me desanime, no importa lo que vea ni lo que sienta, no deje que me desanime. Ayúdame a seguir adelante en acción. Mire, tendría que estar en mi lugar, en esos tiempos arduos, tener que pararme frente a todos cada domingo y predicar el Evangelio. Recuerdo que tenía que estar muy seguro de que mi corazón estuviera limpio, puro y perdonar sin duda alguna. Dios actúa en medio de todo eso, pero hay que seguir adelante. Por ejemplo, la madre de un niño pequeño, ¿cuántas veces se levanta a medianoche para cuidar a ese niño? Dios ha sembrado en las madres ese maravilloso sentido de disposición deliberada para hacer lo que sea necesario por sus hijos. Y creo que los esposos, los padres, sin duda deben valorar eso en cualquier madre consagrada, perseverante. Se puede contar con ella, pase lo que pase. ¿Diría usted que es esa clase de madre? ¿O esa clase de esposa con quien pueden contar pese a todo? En dificultad, aún es de fiar, no es agobiante, no se queja, ni refunfuñe, ni se compara su familia con la familia de alguien más, ni compara lo que tienen ellos con lo que usted tiene. No, nada de eso cuadra en la vida de una mujer consagrada. No significa que se deje pisotear, no es eso, sino que ha determinado ser lo que Dios quiere que sea. Es la misma cualidad que todos necesitamos en nuestra vida. Al no rendirnos ni claudicar porque algo no nos parezca bien o por no tener lo que queremos, hay que ser perseverantes, de confiar pese a lo que sea. Así también Jesucristo fue un siervo. Nos enseña mediante su palabra que debemos tener una actitud servicial, o sea, no vivimos para nosotros, sino para otros. Creo que de todas las personas que necesitan una actitud servicial para ser feliz, es la madre.
Porque ¿qué hace ella? Sirve a todo el mundo, cada día, toda su vida, da de sí misma. Bien, la próxima vez que se canse y diga hasta aquí, recuerde que Cristo fue un siervo. Servía a quienes trabajaban con él. Y la verdad es que el servicio es nuestra entrega a otros. Cuando nos entregamos a alguien más por alguna necesidad en su vida, eso es lo que hacemos, dar de nosotros mismos. Y la actitud servicial es agradable a Dios. No solo eso, alguien con una actitud servicial llega mucho más lejos en la vida que alguien egoísta. Ya sea en su empleo, con sus amistades, en el caso que sea. La actitud servicial no pregunta ¿cómo cuadra esto con mi agenda? ¿Cómo me siento? ¿Qué gano? ¿Qué recibiré de todo esto? No, la actitud servicial dice ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte o ayudarla? Sirve al Dios vivo al servir a su familia. Y una actitud servicial es agradable a Dios. Así que al hablar de consagración de eso se trata. Además diría que tiene una vida ordenada. Una vida ordenada es organizada. O sea, hay una secuencia. Piensen los niños pequeños que deben levantarse e ir a la escuela con solo 6 o 7 años de edad. Tienen un horario que seguir. Si uno no es ordenado, mire, donde no hay orden, hay confusión, frustración, ansiedad, tensiones, estrés y discusiones. Porque a eso se reduce. Una vida ordenada es organizada. Sabe lo que hará y cómo lo hará, cuánto tiempo le tomará y se asegura de llevarlo a cabo. Si piensa en esto, quien quiera que sea y la clase de padres que sean, sus hijos exhibirán algunas, si acaso no muchas, de sus actitudes y de sus hábitos. Así es la vida. Así que los padres no pueden descuidar a sus hijos y decir, bueno, sabes, estarán bien. No, hay disciplina y hay actitudes y hábitos que debemos formar cada uno de nosotros. Todos desarrollamos hábitos que a su vez pasamos. Es decir, si un hijo ve a su padre ser desordenado, sin sentido de organización, hace lo que venga sin prever, tendrá una gran tendencia a ser perezoso. Lo mismo es cierto de una niña. Por eso es muy importante que llevemos la clase de vida que querramos que nuestros hijos tengan. Piense en Jesucristo. Con 12 discípulos, guiarlos fue un asunto serio. Él sabía justo qué hacer, pero estoy seguro de que Jesucristo era una persona muy ordenada, y en su relación con los 12 discípulos, lo mismo fue cierto. Esa es una característica que levanta, prepara y enriquece a la persona, o todo lo contrario es cierto. También es alentadora. Cuando pienso en todas las cualidades que deben ser ciertas de un padre, de una madre, es que sea una persona alentadora. Cuando nace un niño y esa madre lo carga en su pecho, ¿sabe lo que está haciendo? Ha comenzado a alentar a ese niño. Porque ese niño siente algo de esa madre desde el momento en que nace. Luego al crecer, esa palabra alentadora, si puedes, sé que puedes, te amo, eres el más dulce, y así sigue alentando a ese niño. ¿Quién sabe cuántas personas no estarían presas si su madre o su padre las hubieran alentado? Da lo mejor, pase a lo que pase, no te rindas, no te des por vencido. Ser una persona alentadora. Recuerdo las veces cuando de niño llegaba a casa y mis calificaciones no eran las mejores, no era tan inteligente y mi madre siempre me preguntaba, no me regañaba, ni decía ¿por qué no lo hiciste mejor? Preguntaba, ¿diste lo mejor de ti? Sí, señora, pues eso es lo que importa. Si sacaba una mala calificación, solo quería saber si di lo mejor y eso la alegraba. Siempre una palabra de aliento, nunca una palabra para desalentarme. Es especial ser una persona alentadora. Recuerdo varias ocasiones
que me desanimaba por algo, pero ella siempre tenía una buena palabra. Toda madre sin excepción debe ser alentadora. Alguien dirá, pues no conoce a mis hijos. Algo sé. Sé del poder del estímulo. Bueno, mi esposo no me aprecia. Sé del poder del estímulo. Dar aliento tiene algo que comunica un mensaje. Sí puedes. Sí lo harás. Confío en ti. Creo en ti. Te ayudaré. Puedes contar conmigo. Eso tiene algo que cambia por completo el ambiente donde estamos. Luego, por último, mencionaré una que quizás sea la más difícil: amar de manera incondicional. Esa parte incondicional la sube a otra categoría. Tuve un padrastro por varios años. No lo quería ni me agradaba en nada. Ni lo quería cerca, pero él estaba allí. Y tuve que aprender a amar a alguien que no me agradaba. Mi madre me enseñó eso. Por sus acciones, me enseñó a amar y a perdonar, aun cuando no quisiera perdonar. Ni siquiera quería amar. No quería nada que ver con él, pero así no era la vida. Hasta que por fin dije, Señor, ¿cómo confronto esto? Y algo que mi madre siempre hacía cuando ella salía de casa, o si ella salía antes, siempre hacía lo mismo. Siempre me abrazaba y decía, recuerda que mamá te ama. Siempre me abrazaba, aún lo siento. Partió hace mucho, pero aún siento ese abrazo. Y sus palabras, recuerda que mamá te ama. Un abrazo es algo especial. Toda mujer necesita contacto. El tipo de contacto adecuado. Un toque que diga, estoy pensando en ti, te amo, te aprecio, estaré ansioso de verte cuando regrese. No hay nada que un hombre no pueda dar si ama a la madre de sus hijos, a su esposa. El contacto tiene algo poderoso. Toda mujer que ama a su esposo, a sus hijos, dirá eso. El contacto tiene algo poderoso. No el contacto sexual, el contacto amoroso. No porque quiera algo, sino porque aprecio algo. Creo que esas cualidades harán de cualquier mujer una esposa fabulosa, una madre fabulosa. Gracias a las madres por ser las madres que son, las esposas que son, que crezcan en su gracia. Hay algo muy poderoso en una mujer consagrada, una madre consagrada. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos. Puedes darle a cada madre aquí un sentido de realización. El sentirse amada que sobrepasa cualquier cosa que pueda hacer un hombre, porque eres tú.
Ties me, baby, yeah. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, just begging you for praise. All day, I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, good girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. See, I've been feeling this way for quite some time. You seem to have control of my mind. Yeah. You got our bodies moving, intertwined. You're so fine, it's so divine. You have a way with me, I know you can see it. The way you look at me, I know you can feel it. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit here on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, just begging you for praise. All day, I could sit here on the floor all day.
day, begging you for more. All day, good girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. You talk to me, your voice does something to me, baby. You make me weak at my knees when you're whispering to me. You're so hypnotic, wanna get lost in your trance. Hypnotize me, baby, let's dance. Let's get lost in this romance. See, I love the way you take control. You make my body respond in ways I never known. I could stay on the floor all day, begging you for more. All day, all day, just begging you for praise. All day, I could stay on the floor all day, begging you for more. All day, good girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. You can take control of me. Just whisper to me, baby. Tell me what you want of me. I'll do anything I can to please you. Yes, please. Hypnotize me, baby. I'm just here to please you, baby. Just here to please you, please you. I can sit on the floor all day, begging you for more. All day, all day, begging you for praise. All day, I could sit you on the floor all day, begging you for more. All day, all day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. There's a shift in the air. Dark clouds fill the horizon. The storm's approaching you air. See the lightning, it's like wine.